A gente pode recuperar o dinheiro, o amor, o prestígio, mas não o tempo. Por isso, é preciso cuidar das coisas que você recorda, que você lembra. Essa é uma das mensagens da série Te Espírito Sem Querer Querendo. E por isso hoje nós vamos conversar com ela, que é filha de Roberto Gomes Bolanhos e junto com seu irmão é autora dessa biosérie. Estimados vizinhos, como estão vocês? Sejam bem-vindos em mais uma live aqui do Turma CH, hoje com Paulina Gomes Fernandes. Deixe aqui qual cidade, estado você está nos assistindo, também a sua dúvida, a sua pergunta a ser direcionada para Paulina, seja da biosérie, seja também sobre seu pai, Roberto Gomes Bolanhos, esse gênio que a gente faz homenagem sempre aqui no Turma CH. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira, essa entrevista ao vivo. A gente já conversou uma vez com a Paulina em fevereiro, descobrimos várias coisas e agora mais um encontro para fazer um balanço sobre a série Te Espírito Sem Querer Querendo. Paulina. Então sejam todos bem-vindos em mais uma live aqui. Olá, Paulina, buenas noches. Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo cierto por ahí? ¿Me ve bien? ¿Me escucha bien? Yo escucho y veo bien. Paulina, antes que nada, quiero agradecerte profundamente por la atención y cariño que siempre has tenido conmigo. También te agradezco mucho por haber logrado realizar un proyecto tan interesante, tan especial sobre Te Espírito. Muchas gracias. Ah, gracias a ti. Paulina, en nuestra última entrevista en febrero, en homenaje al nacimiento de Chespirito, tuvimos una charla muy emotiva, hablamos de muchas cosas, de tu infancia junto a tu padre, donde mencionaste que era una persona tranquila, amorosa, de tu madre Graciela, hobbies de tu padre, buenas noticias, Chespirito, muchas cosas. Y nosotros teníamos algo pendiente. No sé si te recuerdas. ¿Recuerdas que hablamos sobre los episodios perdidos? ¿Te dio tiempo de investigar algo más desde entonces o no? No, no sé nada más. La verdad es que no tuve oportunidad. Sí, ¿tú investigaste algo? Bueno, más de lo mismo. No tuvo muchas novedades sobre eso. Pero solo que hay estos episodios en algunos países. Acá en Brasil tenemos una cosa u otra. Hay una cosa muy chistosa porque acá en Brasil hay, por ejemplo, episodios que solo tienen en Brasil, porque fue doblado en portugués y en otros países no tuvo esta exhibición, pero acá en Brasil sí. Y tiene, por ejemplo, la parte 2 de la Fiesta de la Buena Vecindad de Ujú, 1976, solo ujú. tiene en Brasil. No tenemos registro en Mm, español. ok. Bueno, pues qué barbaridad. Tem um episódio também de Los Toreros, que estão jogando de toreros, de Ajá. 73, solo de Brasil também. Ah, pues qué afortunados. Paulina, sobre a bioserie de Sí. Chespirito, em biografias suele haber dois extremos. Las hechas por terceros, que a veces la familia no aprueba, y las hechas por la familia, que pueden idealizar al homenajeado. Sin Mm. embargo, en Chespirito Sin Querer Queriendo, mostra un Roberto muy humano, con virtudes y defectos, sin perder su genialidad. ¿Cómo fue para ti, como hija, escribir una serie así? ¿Fue difícil? ¿Tuvo un efecto de catarsis o terapia? ¿Cómo fue eso? Todo eso que dijiste fue difícil, fue catártico, fue terapéutico, aunque por supuesto estuve acompañada también por una terapia profesional, Ajá. eh, porque sí tiene su grado de dificultad estar constantemente consciente de diferenciar a la persona del personaje.
y nosotros estábamos creando un personaje. Aham. Pero por supuesto, un personaje con el que estábamos muy ligados emocionalmente y, y teníamos que contar la historia que estábamos contando en la serie. Entonces, sí fue un trabajo difícil, pero lo disfruté mucho, ¿eh? E tuvo algum momento que foi mais difícil para escrever ou para ver ou dirigir? Mira, de las partes más difíciles, por un lado, eran las decisiones de no contar algo, porque nos parecía que para que pudiera quedar claro el contexto completo, necesitábamos varios capítulos más. ¿No? Para poder explicar más detalladamente el proceso personal y el proceso profesional de Roberto. Entonces, estábamos muy limitados en tiempo, tanto de números de capítulos como de duración de cada uno de los capítulos. Eran muy precisos, no nos podíamos basar ni por minutos. Entonces, eso fue de lo más difícil, algo que ya pensábamos que había quedado un poco bien contado, de pronto teníamos que recortarlo porque estaba ligeramente largo el capítulo y era un reto que siguiera quedando claro, que siguiera haciendo sentido y que el efecto y el contacto con el personaje siguiera siendo positivo. Esa fue una de las partes más difíciles. 8 capítulos, muito pouco, muy poquito. Necessitamos de mais. Vou introduzir um pouquinho para nossos amigos de Brasil. Nós estamos com Paulina Gomes Fernandes. Ela é filha de Roberto Gomes Bolanhos e também é uma das autoras, junto com seu irmão Roberto, da série biográfica Tia Espírito Sem Querer Querendo, disponível na HBO Max em 8 episódios. Esses episódios estão todos disponíveis. Maratone, confira, porque a série está incrível. Paulina, são muitas histórias solo para 8 episódios. 40 minutos, muy poquito. Necesitamos de mucho más. Sí, qué difícil fue. Te escuchaba el otro día decir cómo hizo falta más sobre lo que nosotros llamamos garepa y tartalina. Eh, Ajá. y bueno, sobre todo los inicios de su carrera faltó tanto y muchos otros detalles que nos hubiera gustado contar para además contarlos con la extensión que posiblemente requerían realmente. Pero no son decisiones que tomamos nosotros, son decisiones que toman muchas personas en la industria y hay que llegar a acuerdos con toda esa gente y finalmente poder tener un trabajo final que sí pueda salir a las pantallas. Y así fue. Paulina, creo que de una forma u otra, además de Roberto, su hermano, que también es redactor del programa, de la bioserie, sus demás hermanos aportaron con recuerdos. ¿Cómo fue esa experiencia para ellos? Hace poco hablaba con ellas, mis hermanas, bueno, y también estuvo Roberto en esta conversación, y todas han removido emociones viejas, situaciones que ya habían quedado en el pasado y ahora pues han vuelto a surgir y pues fue pues conmovedor y de pronto a ratos triste, pero siempre emocionante. Y recordábamos también, por ejemplo, la oportunidad que tuvieron cada una de escribir una carta a Paulina Dávila para hablar y describir cómo era Graciela Fernández. Esa carta también la pudieron tener los coaches de los niños actores y las trabajaron también entonces con los que hicieron a los hijos de Roberto y Graciela para saber cómo era Graciela y cómo era la relación con sus hijas. Eso fue muy lindo y muy generoso de mis hermanas también. Traduzir um pouquinho, perguntei para Paulina como que foi a relação também dos irmãos dela, né? Ela tem o Roberto e tem mais irmãs, porque além dos dois serem redatores do programa, é necessária essa experiência de recordar lembranças. E aí cada um escreveu uma carta falando como era a Graciela, né? A primeira esposa de Tia Espírito. E essa carta também foi útil para passar para as crianças que interpretavam ali
os filhos, né, do Roberto com a Graciela. A Paulina, né, mais uma vez aqui, é filha do Chespirito e autora da biosérie Chespirito Sem Querer Querendo. Paulina, e durante o processo, descobriste histórias de tu padre que não conhecias? Fíjate que no. Es que yo ya había leído varias veces su biografía y pues todo eran conversaciones que ya se había tenido con familia, con amigos suyos, con compañeros de trabajo y entonces no, sin embargo te voy a decir un secreto. Descubrimos algunos datos del libro de Sin querer queriendo, escrito por Roberto Gómez Bolaños, que no eran precisamente idénticos a como ocurrieron en la vida real. Por ejemplo, el primer programa del Chapulín Colorado. Nosotros contamos esa historia como está contada en el libro autobiográfico. Sin embargo, en realidad, el primer capítulo, aunque sí tuvo una serie de hazañas entretenidas, pudo ser presentado desde antes, desde el programa de los supergenios de la mesa cuadrada, ¿no? Y entonces ahí hay ciertas diferencias, digamos, entre lo que pasó y lo que contó el propio Roberto Gómez Bolaños en su libro. Pero es una de las formas en las que nosotros comprendíamos cómo lo importante era la esencia de lo que había sucedido, más allá de una fecha precisa. Isso é muito importante porque, por exemplo, há gente que diz não, porque Acapulco não foi 78, foi 77, pero é necessário fazer, como vou dizer, um compacto para que a história pode ser contada, para ser uma história, para ser bonito. Há pessoas que dizem, por exemplo, não, porque isso não foi em Acapulco, por exemplo, pero é para contar uma história, é necessário para isso. Abraços de Chapulín, estou me recordando de algo. Me recuerdo que también los fanáticos pesquisaron mucho y se descubrieron que el Chapulín era una película desde antes de los 70. El Grupo Chespirito tiene este libreto. No, no era una película. Alguna vez Roberto Gómez Bolaños pensó en hacer una película del Chapulín e hizo algunos ejercicios, pero hasta donde yo sé, no empezó siendo una película, empezó siendo un pequeño sketch. No hay un inventario, el libreto, solo el libreto. Pero no fue lo primero que hizo. Me comprendí. Fue Ajá. después. Fue después que pensó en hacer una película y luego desistió y luego, pues bueno, por ahí quedará pendiente eso. Paulina, ¿y hubo algo que cambió tu visión personal sobre Chespirito? Sobre la vida. Ah, sí, sí, claro. Acercarte a los seres humanos y verlos de cerca te permite amarlos más. Primero te puede sorprender ver, ver los defectos de una persona. Puede ser sorprendente y eso primero sacude, pero después te permite verlos como en un espejo porque, bueno, yo soy una persona muy imperfecta. Entonces, reconocer a otra persona igualmente imperfecta me hace acercarme más y amarla más. Entonces, yo sentí una profunda compasión por Roberto como mi padre. Eh, Mucho acercamiento a su dolor, a sus dificultades, pero también una admiración que creció muchísimo por su entrega, su talento, su capacidad para escribir, la cantidad de programas que escribía, eso a mí me sigue sorprendiendo. No es nada fácil escribir esa cantidad de programas cada semana. Eso me hizo admirarlo mucho, mucho más. Y entonces yo empecé trabajando esto con mucha admiración y con mucho amor y acabé verdaderamente fascinada y amando mucho más a Roberto.
Y además de escribir, era actor, producía, dirigía, tenía todo, tenía turnés, tenía... Entonces es mucho trabajo, es un genio. Yo creo que la definición correcta es esta. ¿Y existe interés en una segunda temporada? Pues mira, por lo pronto, no, porque no se pensó realmente así. Tuviste ya el último capítulo y tiene un final. Mm, claro que hay cosas que quedaron en el tintero y que pueden haber, pues, como ganas de contar, pero habría que evaluar si realmente vale la pena regresar a aquello que no se contó o si ya mejor lo dejamos así y quedarnos con este lindo sabor de boca. No sé, por lo pronto no hay nada serio, nada formal que nos lleve a pensar en eso. ¿Y cómo fue transformar recuerdos familiares en el guión de Sin Querer Queriendo? Algo que te recordaba de niña. ¿Cómo fue eso? Color de algo, cómo era su casa, cómo era la relación con tu madre cuando niña. Fue muy divertido. Porque, bueno, pasó de todo, pero tuvimos momentos muy divertidos compartiendo justamente con mis hermanas, compartiendo fotos. Algunas de ellas las he medio subido de repente. eh, Compartiendo fotos, recordando cómo era una casa, cómo era la otra casa. Una de mis hermanas hizo un pequeño croquis, un pequeño mapita, de cómo era la casa en la que vivíamos primero y en la que vivíamos después. En la que vivimos primero, por ejemplo, yo era muy chica, tengo muy poquitos recuerdos de esa casa. De hecho, yo soy la que menos recuerdos tiene de mis hermanas, porque fui la que menos tiempo viví con mi papá esa temporada. Entonces, pues yo me agarraba de los recuerdos de mis hermanas y se hacían largas conversaciones en el teléfono. Yo hacía una pregunta a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde la conversación seguía discutiendo de qué color era un coche y de qué color era el otro y así. ¿Y cuál fue el mayor desafío para escribir, producir Sin Querer Queriendo? Ay, híjole, elegir uno está complicado, pero mm, el mayor desafío posiblemente fue algo de lo que mencionaste al principio. No mostrar solamente una historia de homenaje donde todo fuera el hombre perfecto. La mejor decisión que tomamos para nosotros fue el de hagamos algo que valga la pena y, y para eso no vamos a hacer este documental de fanfarrias y de cosas maravillosas, todo perfecto, porque eso ya lo sabemos. Y entonces queríamos tomar esto que fue algo que tomó mucho valor, desnudarnos y desnudar a la familia, básicamente, para toda la gente que lo ama. Y E fue muy lindo, ¿eh? Muy lindo. nós estamos ao vivo com Paulina Gomes Fernandes, ela é filha do Roberto Gomes Bolanhos e autora da biosérie Espírito Sem Querer Querendo, junto com seu irmão. Perguntei para Paulina sobre como foi revisitar essas situações que acontecem na série. Ela falou que teve a ajuda das irmãs dela, que foram lembrando. Ela foi que viveu menos ali com o pai dela em família, porque ela é a das mais novinhas ali, então teve uma pouca temporada juntos, mas eles trocaram muita ideia, qual era a cor de um carro, como era a casa. E ela falou que a parte mais difícil, desafiante, foi também ali escrever o Roberto Gomes Bolanhos, que é humano. Paulina, ¿y qué legado esperas que la bioserie deje para las nuevas generaciones dentro y fuera de México? Pues que les dé una curiosidad por conocer al personaje, a los personajes de Chespirito, aquellos que las nuevas generaciones que no lo conozcan o que apenas estén empezando a verlo, pues que sepan que hay una persona que se esmeró, que luchó contra los obstáculos, contra el tiempo también,
porque es alguien como él mismo lo ha dicho muchas veces, empezó a tener éxito cuando ya no era tan joven y bueno, aunque para mí alguien de 41 años me parece muy joven, pero bueno. Y entonces como algo que sea una inspiración para luchar por los sueños, para tener sueños y además para encontrar momentos de sana diversión. Y la serie presenta muchos detalles sobre la vida personal de tu padre. ¿Hubo algún cuidado especial para proteger la privacidad de alguien? Pues sí, claro, sí, claro, sobre todo aquello que pudiera llevar tintes de ficción, pues cuidamos sin que fuera realmente algo que respetara eso, la ficción, ¿no? Porque por supuesto aquí nunca quisimos exponer a nadie. Sucedieron cosas muy fuertes en las redes sociales muy fuertes que a mí me dejaron sorprendida, triste, porque de ninguna manera nosotros hubiéramos querido que algo así pasara. Jamás, jamás. Estábamos mostrando, para empezar, mostramos cosas que ya se sabían, ¿no? Todo lo que dijimos, no dijimos ningún secreto. Todo está en el libro, está en la televisión y nosotros nunca quisimos ser malos ni crueles con nadie, de verdad, de verdad. Y nosotros lo hicimos con amor, contando una verdad que ahí está y que no se puede negar, pero justamente, como te digo, para mostrar la naturaleza verdadera y compleja de las personas y cómo al final, pues es el amor lo que triunfa. Es muy complicado porque, por ejemplo, acá en Brasil, las telenovelas son un gran éxito. Hay gente que se confunde, no sé cómo decir en español, pero se confunde las personajes con la gente y pasa lo mismo. Entonces es muy complicado porque hay personas que no comprenden que son humanos, que fueron cosas que se pasaron hace 50 años. Es muy complicado todo eso. Y como dijo, nada de fue secreto, nada, todo está documentado en otras cosas y hay también ficción y es necesario eso, comprender y es esto, todas las personas tenemos defectos, tenemos cosas buenas y yo digo eso algunas veces, que Chespirito también es villano de su propia historia y nosotros somos villanos de nuestra historia también. Y es necesario abrir un poco la mente, comprender las cosas. Paulina, ¿y cómo fue la elección del elenco? Porque casting perfecto que buscaron para representar a esos personajes tan icónicos. Fue una aventura. La directora de casting fue Isabel Cortázar, una mexicana que trabaja aquí junto con alguien que se llama Andrea Abati, que es un italiano ya mexicano también. Y ellos encabezaron esta búsqueda y participaron en la decisión los directores, los productores, mucha gente estuvimos viendo, yo no tomé decisiones, pero sí di mi opinión siempre que pude. Y fue muy bueno porque se buscó por todos lados. Buscábamos a la persona que tuviera la esencia de cada uno de estos personajes independientemente de que tuvieran una gran trayectoria o no, un poco similar a la búsqueda que hizo Chespirito de su elenco del Chavo, ¿no? No estábamos buscando grandes estrellas, estábamos buscando grandes actores. Algunos de ellos sí eran ya estrellas, otros tenían una carrera más corta o menos escandalosa, pero finalmente, la verdad, yo quedé feliz. Y se hizo un grupo maravilloso, se formó, ese mismo fenómeno sucedió, son como familia, amigos, hermanos, se aman y yo los amo también. Todos que yo entrevisté dijeron eso también. Se formaron amigos y fue increíble esta relación de todos. Mencionaron usted también con cariño para decir lo que debía hacer y que todo fue un éxito. Eso es muy positivo. Paulina, ¿y cómo fue grabar la escena de la fogata en Acapulco? Sensacional.
Fue una cosa sensacional porque pues teníamos que estar planeando todo para tener pues realmente una sola oportunidad de grabar, porque no le podíamos decir al sol, regresa un poco para arriba que la vamos a volver a hacer. Había un solo atardecer que podíamos aprovechar para esta escena y entonces el director con todo su equipo planeó todo. Venían muy preparados con la escena original, perfectamente conocida, trabajada, aprendida para poder hacerla. Y esa escena se grabó el 21 de febrero, que es cumpleaños, bueno, era el cumpleaños de mi papá. Y entonces fue muy emotivo que al terminar de grabar, ya de nochecita, eh, bueno, todavía, sí, todo, empezando ya la noche, nos reunimos todos en torno a la fogata, todos los que estábamos trabajando ahí en Acapulco, el crew completo, directores, actores, los productores que andaban por ahí, todos nos reunimos en torno a la fogata para recordar, no todos sabían que el 21 era cumpleaños de Roberto, entonces algunos se enteraron ahí, les dijimos, pues hoy estaríamos festejando no me acuerdo cuántos años de la vida de Roberto, era su cumpleaños, gran sorpresa. Y estaba todavía un poco en las brasas la fogata. Y Roberto tomó la palabra para agradecerles a todos que estuvieran ahí reunidos. Y cuando empezó a hablar Roberto, la fogata se encendió, muy hermoso. Yo no creo mucho en las intervenciones mágicas, pero el momento sí fue mágico. Fue una hermosa coincidencia posiblemente que a todos nos cimbró. Y entonces para mí, por todos lados, esto ha sido inolvidable. Además, verlo, pues 40 y tantos años después este, es volver a estar ahí, porque pues sucedió en el mismo hotel, que aunque hoy tiene otro nombre y tiene ligeras adaptaciones, realmente es muy, muy parecido a lo que fue en aquellos tiempos. Además, bueno, si me permites decir otra cosa interesante de Acapulco, acababa de ocurrir un huracán en México que devastó Acapulco. Nosotros ya teníamos planeado grabar en Acapulco cuando vino este huracán y acabó con muchos de los edificios de una zona de Acapulco y destruyó muchos hoteles. Y ya no íbamos a poder grabar en Acapulco. Y estábamos pensando qué iba a pasar, pues era muy importante. Y los del hotel se pusieron a trabajar no solo por la serie, obviamente ellos realmente porque necesitaban pues recuperar su trabajo, ¿no? Su hotel. Pero fue el primer hotel en Acapulco que volvió a dar servicio turístico porque fueron los primeros que pudieron pues reconstruir. Fue un huracán terrible. Ahí si le buscan en Google lo verán. Es que no recuerdo el nombre del huracán porque mi memoria es terriblemente mala, qué vergüenza. Pero no importa, lo encuentran en Google. Y entonces, Es un fato muy interesante. Me recuerdo de las noticias y que fue algo horrible, horrible mismo. Me recuerdo de ver fotos y todo. No, no sabía que estaba perto de grabar la serie, pero me recuerdo sí de este huracán. ¿Y puedes compartir alguna historia divertida o sorpresa que haya ocurrido durante la filmación de la serie? Algo que pasó, que fue interesante, chistoso. mm, pues mira, Pablo nos hacía reír muchísimo. Y también todos nos hacían reír mucho, fue algo muy divertido. Algo, por ejemplo, muy curioso que pasó en Acapulco, que les pasaba era que personas que trabajaban en el hotel o que estaban ahí de turistas, tenían la sensación de estar con el verdadero Ramón Valdés, con el verdadero Don Ramón, con el verdadero Kiko, con el verdadero Chavo, y los trataban como estrellas. Y ellos, pues,
todavía no habían vivido esto que ya vivieron ahora con la proyección de la serie, apenas estábamos empezando los trabajos de grabación y le decían a Miguel, don Ramón, por favor, pásele. Y el otro, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo soy Miguel. No, sí, sí, don Ramón. Y entonces ellos decían, qué bárbaro, cómo nos podemos estar ya teniendo el trato que tenían ellos cuando nosotros solo los estamos pues representando, ¿no? Y ese tipo de fenómenos era muy divertido y en realidad yo gocé cada cosa, ¿eh? No recuerdo alguna anécdota en particular que haya sido así explosivamente divertida, pero para mí todo fue muy divertido. El casting estás perfecto, pero Miguel Islas y Juan Lecanda, no sé qué decir. No sé qué decir. Es asustador. Sí, de verdad que sí. Sí. Paulina, no es sobre la bioserie, pero sé quizá no puedes responder, pero si no puedes, contesta con Churi Churi Fun Flies. Porque el programa Chespirito 8095 aún no ha vuelto a ser comercializado como las series clásicas. ¿Tiene alguna relación con los caquitos? No, no sé bien, mira, lo único que sé es que está dividido como en dos paquetes, el programa se llaman diferente, uno es el programa del Chavo, otro es el programa del Chapulín y otro es el programa de Chespirito. Y Eso. entonces, pues como que ahí van con el Chavo y el Chapulín y ya con Chespirito, pues ahora sí que sí, churin churin fun flies, porque no, no sé bien, como yo no tengo nada que ver con eso, la verdad es que tengo poca Ajá. información. Eso que te digo es lo único que sé, que son como cosas diferentes en Ajá. términos de producción. Paulina, ¿y hubo algún momento del rodaje que te resultara especialmente emocionante? Sí, sí, dos o tres momentos en los que tuve acercamientos con Pablo Cruz, haciéndome preguntas sobre Roberto Gómez Bolaños para él comprender situaciones y saber cómo abordar que fueron para mí muy, muy emotivas, porque, como yo les decía, parecía de pronto que estaba yo viviendo lo que le llaman una constelación. Tuvimos, por ejemplo, un ensayo previo con las niñas. No recuerdo si esto te lo conté, ¿no? ¿Verdad? Creo que no, no te lo he contado. Tuvimos un ensayo antes de grabar con los hijos de Roberto, la versión más grande de ellos, digamos, los actores que estaban en el 78. Ujú. Este, y con Paulina Dávila y con Pablo en sus personajes. Después de que los niños habían estado entrenando con una maestra de actuación, conociendo a sus personajes, los pusieron en un ejercicio de improvisación en lo que era supuestamente el comedor de la casa, a interactuar como familia. Y estaba Rodrigo Santos, estaba Leche, el otro director, dándoles algunas indicaciones para poder ir guiando esta improvisación. Les hablaban al oído y de pronto ahí hubieron momentos muy fuertes porque los pusieron en situaciones extremas, no los ponían en una situación muy cotidiana como decir, pásame el pan. No, empezaron a hacer cosas más, noticias importantes, situaciones dolorosas y difíciles, y ellos se pusieron a improvisar en torno a eso, y yo estaba como espectadora. Era muy fuerte. Yo decía, a esto se deben de referir cuando la gente habla de hacer constelaciones, qué barbaridad. Y eso fue muy emotivo y muchas cosas a mí me emocionaron. Ver a Pablo parecido en algunas escenas, verlo tan parecido a mi papá también, eso era wow. Parecía que estaba viendo un fantasma de repente. Eso que dijo, hay muchas escenas que me emocionó, pero la que más me tocó fue cuando Graciela anuncia el final de su relación con Roberto y las reacciones de los hijos. Para mí eso me tocó mucho, 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 mucho.
La reacción de Paulina, por ejemplo. Sí, qué guau. Elena es una actriz que yo adoro y a su mamá también, porque pues nos tuvo mucha confianza y Bárbara se llama su mamá y maravillosas personas, pero esa niña va a ser una actriz que todos hay que recordarla ahora porque la vamos a seguir viendo y la veremos algún día triunfar en grande. Es una gran actriz, Elena. Sí, y todos, en realidad, sí, fue una escena muy, muy linda y muy conmovedora. Y algunos personajes parecen inspirados en personas reales, pero modificados. Ujú. Existieron, por ejemplo, personajes como Jamaica o como Nancy, que fue interpretado por María Antonieta. Sí, 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 sí. Sí, claro que que también el director de la empresa grande, pues tampoco se llamaba Figueras, pero era algo parecido, y Nancy, sí, y Jamaica era como la suma de varias personas, ¿no? Este, porque pues siempre ha habido, por ejemplo, personas que tienen una tendencia diferente en su producción de comedia, otros intereses, no necesariamente otros intereses, otros gustos en el tipo de comedia, que hacía otro tipo de producciones, y había competencias por los horarios, o había simplemente críticas por el tipo de humor que hace uno, que hace. Entonces, esos distintos personajes, si contábamos 7 personajes diferentes en la empresa, eso iba a ser muy confuso. Aprenderte quién era quién, qué decían, por qué lo decían, y entonces más bien se convirtió en un concepto, un concepto de esa fuerza, de esa tendencia, de esa otra parte, ¿no? Y él era Jamaica, ¿no? Mismo que Treviño, ¿no? También en los inicios. La personaje que interpretó María Antonieta, Nancy, es la persona de Lucy, porque tiene la biografía de María Antonieta. Ella Sí. menciona a una persona llamada Lucy. Sí, es algo así como Lucy, exactamente, que estuvo en la empresa muchísimos años, ¿no? Es algo así, exactamente. Qué bonito, Solo qué que además bonito. en esta escena se atravesaba alguien que era Lucía. No podían estar Lucy y Lucía en la misma escena porque otra vez qué confusión. Sí, ¿verdad? Sí. Y María Antonieta siempre habló de su amistad con Graciela y de que Sí. veía Graciela y tu padre, Roberto, como figuras paternas. ¿Tienes recuerdos de esta amistad? Sí, sobre todo, fíjate que yo la recuerdo más con mi papá que con mi mamá. Em, Porque sí, le tenían un cariño enorme, enorme, y mi papá también. Mi papá también era una gran amiga. Y recuerdo muchos, más que verlas juntas, recuerdo también palabras de mi mamá, de cariño hacia María Antonieta, que siempre fue muy leal con ella. Y después de la separación de tus padres, ¿continuó alguna amistad entre ellos? Sí, bueno, tal vez con Graciela, por eso yo ya no la recuerdo tanto juntos. Pero sí continuó una buena relación. Y fue cierto el episodio del ballet que menciona en la bioserie. Sí, mira, yo lo que pasa es que yo hice festivales de ballet como 5 años y entonces, pues no a todos pudo asistir, ¿no? Lo que es verdad también es que mi mamá siempre trataba de que de cuidarlo también a él y de cuidarme a mí. O sea, esto que hizo de decir, sí fue, aunque ella pensaba que no había ido y que él en realidad sí había ido. Ese tipo de situaciones eran muy comunes, ¿no? Y sí, yo hice ballet toda mi infancia, desde los 6 años hasta los 20 años. Y la amiga de Paulina también es una persona real. Sí. Sí, sí. Y mira, ella se llama Tere. Y otra vez había una confusión con los nombres, porque como tengo una hermana Tere,
si decíamos el nombre de Tere, otra vez iba a haber confusión. Y a mi amiga Tere de niña le decían Jacinta. Entonces, sus hermanas le decían Jacinta. Un poco la molestaban con ese nombre, pero pues yo se lo puse con muchísimo cariño porque es una de mis grandes amigas hasta ahora. Es la Ujú. amistad. Tenemos 53 años de ser amigas y Increíble. estuvo en todas y entonces por eso decidimos darle este pequeño lugar. Fue casi un capricho personal, pero que Este nos, homenaje. sí, sí, pero nos servía mucho para contar esta parte importante de la historia, ¿no? De lo que pasaba. Claro, claro. Y si quizás también no puedes responder, pero si no puedes, contesta como Chori Chori Fu Flies. ¿El equipo de la bioserie consultó el director original de las series clásicas o no? No, fíjate que no, creo que no buscaron al director, porque también estábamos aprovechando para contar un poco de ficción en ese sentido. Sí, Las sí. cosas pasaron, todo lo que pasó, pasó. Ajá. Efectivamente, es que mira, imagina que hay algo que pasó durante 4 años y tú tienes 15 minutos para platicarlo. Sí, Entonces, pues ya mejor mezclas los eventos de cada uno de esos años en un solo evento para poder hablarlo. Y por eso es que hay entonces una ficción y que finalmente logras contar las cosas, lo importante que era, el efecto que tuvieron, lo que sucedió, lo que construyó, lo que destruyó, etcétera. Y entonces, pues finalmente mejor hicimos un personaje también ficticio en ese sentido, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y hubo ideas de guión que terminaron descartadas? Sí, muchas, muchas. Fue una de las cosas de verdad más difíciles. Descartar, quitar, cortar, deshacer, olvidar. Yo les decía, pues bueno, esta será otra escena a la que le voy a tener que prender una velita. Por ejemplo, toda la parte musical. Nosotros queríamos tener casi un capítulo completo de la parte musical, verlos grabar el disco, ver a Roberto componiendo, tocando el piano, tocando la guitarra, componiendo. Y finalmente ese capítulo se tuvo prácticamente que eliminar porque no había oportunidad, nos alargábamos y siempre decíamos, es que por lo menos 10 de preferencia 12 capítulos. Pero bueno, también sabemos que las historias hoy son de 8 capítulos, son de 10 máximo y hay muchas de 6 capítulos. Entonces, bueno, por eso tenía sentido que nos sujetáramos, pero sí extrañamos muchas cosas. Y algo en el guión me dejó curioso. En algún momento, la persona de Edgar Vivar sufrió presión para bajar de peso o quizás para mantener su permanencia en el programa. ¿Eso se pasó en la realidad o no? Sí, tal vez no su permanencia en el programa, pero sí sufrió mucho. Ah, Edgar sufrió mucho su problema de sobrepeso. Es finalmente una enfermedad y mm, como muchas enfermedades, pues cuestan dinero, cuestan dolor, tristeza, esfuerzo, aceptación. Y Edgar, que es una persona admirable, es alguien a quien yo tengo un cariño muy, muy especial, muy especial. Yo adoro a Edgar Vivar, de verdad, casi como un padre. Y te puedo decir que para él sí fue una situación muy difícil, muy dolorosa. Y, pues sí, claro que llega un momento en la obesidad en cualquier persona que pues es peligroso, ¿no? Paulina, y la banda sonora está increíble. No sé cómo se dice eso, las canciones. Sí, sí. Increíble. ¿Hubo alguna elección personal tuya y algo específico? No, no. Pude votar. Por ejemplo, la canción de Napoleón. Para mí es una canción personalmente muy inspiradora. Y Hay, cuando hay dos. ¿Cuál? la del capítulo 8
Ah, sí, sí. La del capítulo Vive. ¿M? Ajá. Es una canción para mí personalmente muy inspiradora que me ha acompañado a lo largo de mi vida y en algún momento tuve yo un momento muy emocional con esa canción. Y entonces, cuando la pusieron sobre la mesa, yo decía, "Oh, sí, por favor, pongan esa canción". Pero bueno, yo no era parte de mi trabajo para nada hacer ese tipo de elecciones. Solo yo les decía, sí, por favor, y decían, bueno, es que hay que ver los derechos. Y yo, por favor, por favor, por favor. Por favor. Y sí quedó esa canción. No fue porque yo lo pidiera, pero me encantó. Lo hicieron, me fascina la música que hicieron. Y sí, la verdad. Yo tengo una playlist de la serie para trabajar porque las canciones son perfectas. Estoy enamorado de las canciones. Pero la canción Frente a Frente y la escena destruyó todos. Sí. Sí, es que quedó perfecta. Y además es una canción, no sé, pero se queda pegada. Yo cada vez que veía esa escena, que además la estuvieron repitiendo en redes, cada vez que escuchaba esa canción, me quedaba el resto del día, toda la semana pasada, estuve cantando esa canción. Fue muy fuerte. Estoy viendo en las redes sociales los jóvenes todos compartiendo, comentando sobre eso. Hay canciones, por ejemplo, que no están en la serie, pero que está muy viral, ¿cómo voy a decir? Viral, ¿me comprendes? Sí, Todo sí, el sí. mundo, por ejemplo, de Eso, de Chespirito. Hay Sí. gente bailando con novios, con novias, los niños bailando eso. Es muy creíble eso, muy creíble. Es una cosa maravillosa. Eso es algo que también a mí me pasó. Yo siempre he sabido lo grande que ha sido Chespirito y lo famoso, lo querido, lo grande. Pero las reacciones en torno a esta serie me han dejado con la boca abierta otra una vez más de decir, wow, cuánta gente en verdad ha sido feliz con Chespirito. Y eso no te sé explicar lo que se siente. Es hermoso, es hermoso. Paulina, y más una vez, el elenco está perfecto y nos deja con ganas de ver más. ¿Crees que Grupo Chespirito o usted o tu hermano consideraría producir una biografía, por ejemplo, de María Antonieta o de Ramón o de Rubén? ¿Crees que hay no sé, esta idea o no? Pues nosotros no tenemos por lo pronto la idea de hacer una biografía de ellos. Eh, si alguno de ellos me pidiera, si algún familiar de ellos me pidiera a mí que trabajara en algo así, pues podría hacerlo. Pero no, no tenemos ahorita planes de contar la historia de alguno de ellos en particular. Paulina, y usted trabajó cuando tu padre escribió El Chavo, tú eras niña, pero trabajaste con él por los 90. Y trabajando con tu padre, ¿él tenía conciencia de su propia genialidad o no? No, él no se reconocía como un genio. De hecho, hay una frase en la bioserie que era real de algo que él decía cuando alguien le decía genio, ¿no? Esta parte que dice, no, bueno, genio Beethoven y se murió, genio Mozart y se murió, y yo pues no me siento muy bien últimamente, ¿no? Porque decía que hablar de genios, para él un genio lo relacionaba como con un científico o un expositor de las bellas artes, grandes bellas artes, y él consideraba que era demasiado que le dijeran genio, pero sí era consciente de su talento y de su capacidad. Y como redactor, tu padre era muy observador. ¿Qué se inspiró de la familia para la creación de sus personajes? ¿Hay algo, por ejemplo, de tus hermanas que él aprovechó para crear el Chavo, Chapulín o Doctor Chapatín? La creación como tal no, pero sí para agregar detalles a sus personajes. ¿No? La creación estuvo inspirado en sus recuerdos de infancia, en la gente que ves pasando por la calle, en la combinación de otros personajes que lo podían inspirar, etcétera, ¿no? Pero sí,
le inspiraba ciertos detalles de mis hermanas. Por ejemplo, Cecilia, mi hermana, ella decía, es que me da cosa. Y entonces de ahí él tomó eso para ponérselo al doctor Chapatín, ¿no? Marcela, mi hermana, se agarraba al tirar. Marcela, mi hermana, es muy tierna, muy, muy tierna. Entonces se agarraba la ropa toda chiviada y entonces como que de ahí sacó él, es que no me tienen paciencia, ¿no? Tere, mi hermana, emocionada, brincaba y brincaba emocionada y se le agolpaban las palabras tratando de decir algo porque, y entonces, y que íbamos, y que jugábamos, y que, ¿sabes? ¿No? De ahí se inspira para el chavo también. No es tanto para crear al personaje, pero sí para adornarlo. Claro. Nós estamos ao vivo com Paulina Gomes Fernandes. Ela é filha de Roberto Gomes Bolanhos e autora, junto com seu irmão, da biosérie Te Espírito Sem Querer Querendo, disponível na HBO Max. Paulina, o Matheus está perguntando, Matheus pergunta, qual é tu episódio favorito del Chavo? Mm, a mí me encanta un programa en donde va a ser la Navidad Aham. y el chavo le regala su camión al niño Dios. Después de que, pues claro, con las circunstancias que conocemos del chavo y que es tan pobre, que por fin logra tener un regalo y que se entera de que el niño Dios era más pobre que él y decide regalarle su camioncito y aparece ahí en el pesebre. Ay, bueno, yo con ese lloraba. Y me encantaban los que había con canciones. Me encanta el capítulo donde están en la juguetería y cantan la canción de velocípedos, triciclos y patines, columpios y volantines. Esos me gustan mucho. Paulina, ¿y tu padre tenía algún ritual para crear o para escribir? Porque escribía mucho. Él tenía Mucho. algo que se hacía, escribía aislado o tomaba café. ¿Tenía algo así, un ritual? Tomaba café, Ajá. fumaba. Para él dice que la tontería más grande que hizo toda su vida fue fumar y que lo mejor que hizo fue dejar de fumar. Pero bueno, pero fumaba, tomaba café. En un principio él lograba concentrarse, cuenta mi hermana, la más grande, que él escribía en el espacio que estaba debajo de las escaleras en su primera casa, que ahí tenía su escritorio y entonces imagínate, ya después adaptaron un espacio de la estancia para poder tener su estudio y ya podía concentrarse y cerrar la puerta. Después entonces más bien se acostumbró a eso, a tener mejor un espacio de intimidad a puerta cerrada, donde esperaba que sucediera la magia. Y Paulina, ¿tú también desarrollaste tus propios rituales creativos para escribir Tu Espíritu Sin Querer Queriendo? Sí, también aquí en mi espacio me hice mi espacio, me hice un pizarrón grande y, y comer cacahuates. Porque yo también fumaba, pero yo dejé de fumar hace muchos años. Yo antes escribía también fumando, pero ya dejé Ajá. de fumar en el año que murió mi mamá, que fue en 2013, dejé de fumar. Entonces ya no fumo cuando escribo, pero a veces sí soy ansiosa. Soy una persona ansiosa y entonces quiero estar picoteando cosas y a veces entonces lo que me pongo son unas nueces, unos cacahuates. Mejor, mejor. Sí. Paulina, William pregunta, ¿cuál tu villano favorito del Chapulín Colorado? Ay, tantos, pero pues, mira, el tripa seca me encanta. Tripas Sí, Secas es muy bueno. sí. Cuajinais también, El Joaquinás increíble. también, sí, sí, sí. Paulina, Todos, sí. Ay, bueno, es que sabes que amo al Chapulín. Chapulín es Sí, increíble. Es amo al un héroe. Chapulín. Tiene historias distintas. Sí, 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 por eso todos los personajes de ahí son muy buenos. Tiene también una pregunta de Ney que pregunta por qué Chespirito nunca visitó Brasil. Y también preguntó si Ramón Valdés tenía idea del éxito que el Chavo, el Chapulín, tuvo en Brasil.
Sí, sí sabían del amor que había en Brasil por los personajes de Chespirito. Mi papá siempre lo supo y siempre amó Brasil. Su problema era que él nunca aprendió portugués. Y entonces para hacer shows en vivo, no podía hacerlos más que en español. Y eso era una frustración para él, pero le costaba mucho trabajo el portugués. Alguna vez en alguna entrevista y cosas lo intentaba y aprendió algunas palabras, pero no podía él hablar de manera fluida y a gusto en portugués. Y lo que sí sé es que para él fue una grande frustración y una grande tristeza porque él amaba Brasil, la cultura, los brasileños y por supuesto estaba consciente del amor que le tenían en Brasil. Paulina, ¿y crees que el estilo de humor creado eh, de Chespirito puedes influenciar los comediantes de hoy? ¿Y hay algún ejemplo de algún comediante que te gusta, por ejemplo, que crees que es bueno? Bueno, yo, a mí me gusta mucho Eugenio Derbez. Me gustan mucho las cosas que hace un actor que se llama el Poncho Borbolla, que por cierto es el actor que representó a Tartalina. Soy fan de ese actor. Hay buenos comediantes. Y creo que la característica y lo rescatable del humor es el ingenio. Y que no hace falta decir vulgaridades, que no hace falta hacer payasadas, sino tener ingenio para encontrar mecanismos de risa en la mente, ¿no? Y creo que eso es bueno. Ahora, el humor que se está haciendo en redes sociales, hay cosas maravillosas. Cada vez hacer comedia es más difícil porque entras a YouTube, entras a TikTok, entras a Instagram y está lleno de cosas muy divertidas. Unas horrendas, muy vulgares o muy crueles, pero unas sensacionales con una creatividad y además ahora con la tecnología que está a la mano de cualquiera. Hay unas cosas sensacionales. Lo Es bueno un de, reto, es un reto. lo bueno de la tecnología, para mí lo mejor, por ejemplo, es que hace 20 años atrás estaba yo grabando el Chavo en VHS para yo tener para mí para siempre y nunca imaginé, por ejemplo, que estaría platicando con la hija del Chavo. Jamás. Y la tecnología hace eso. Exacto, sí, qué padre, ¿no? A mí me encanta y creo que se le puede dar muy buen uso a todos los avances tecnológicos. Sí, sí. Paulina, ¿hay algún recuerdo específico con tu padre o de tu padre que cobró un nuevo significado al escribir la serie? ¿Hay algo que pasó que después que escribió comprendió o algo así? Em, Mira, más que comprenderlo, me dieron muchas ganas de volver a decirle que lo amo. Yo, yo soy muy querendona y muy apapachadora y a mí sí me gusta expresar mi cariño y mi amor. Em, pero en los últimos años de la vida de mi papá, él no vivía en México y entonces tenía menos oportunidades de estárselo diciendo. Tuve chance de despedirme de él. Yo fui la última que lo vi de mis hermanos antes de morir. Yo fui la última que tuve la oportunidad de verlo en Cancún. Y tuvimos una escena muy emotiva y muy linda. Y recordaba yo mucho esa escena escribiendo y quería volver a estar en esa escena y decirle todavía más cosas porque descubrí que en verdad, tengo un gran amor por mis dos padres, por mi padre y por mi madre, y que la oportunidad de honrarlos es de las cosas que más me ha enriquecido en la vida y me siento profundamente afortunada de poderlo hacer. Hay una pregunta de Josué. Si los nietos de Chespirito
Mira los episodios de su abuelo. Se conoce el Chavo, el Chapulín, se le gustan. Sí, yo creo que sí. Son de distintas generaciones, son 12 primos, Ajá. bueno, 12 nietos. Algunos les tocaron más que a otros. Mi hija, por ejemplo, sí veía el Chavo. Actualmente no lo ve, trabaja mucho y estudia y hace muchas cosas. Bueno, la serie sí la vio. Este, pero sí les tocó, por supuesto que sí. Alguna vez hasta se disfrazaron todos de sus personajes, de los personajes de mi papá para hacerle un homenaje. Llegaron todos sus nietos disfrazados de sus personajes, fue muy lindo. Paulina, y las series del Chavo y el Chapulín acá en Brasil están en diferentes plataformas de streaming. Y en todas, o Chavo está en primer lugar o top 5, top 5. Por ejemplo, hay un streaming acá en Brasil, hay una emisora de Brasil que se llama Globo, no sé si conoces, produce mucha telenovela. El Chavo estás y es lo segundo más asistido de todas las telenovelas, todo material Oh que my God. tiene. ¿Qué crees? ¿Por qué motivo una serie de 50 años sigue siendo un éxito? Es ¿Tienes que respuesta a eso? es que es un enigma, Gabriel. O sea, sabes que tú debes de saber, pero hay personas que han hecho tesis de antropología, de sociología, tratando justamente de conocer ese fenómeno. Y porque es una pregunta, yo creo que si tuviéramos la respuesta verdadera, todo el mundo estaríamos haciendo eso para tener ese éxito, ¿no? Yo creo que la respuesta no está tan a la mano. Yo hice un vídeo en YouTube sobre eso. Yo pesquisé varios programas de Brasil que tentaron copiar al Chavo. Muchos, muchos, muchos. Uno tenía adultos vestidos de niños, otro tenía una vecindad, pero no consiguieron tener este éxito que el Chavo, el Chapulín tiene, esta identificación, no sé. Cuando otras personas me preguntan, yo pienso en la identificación, pero no, no es solo eso. No es solo eso, porque son 50 años, son muchas cosas. No, no sé qué decir. Yo creo que no hay respuesta. Sí, son situaciones universales que no cambian con el tiempo, son personajes que siempre van a existir, que Ajá. existen, sobre todo, me parece que son, particularmente la vecindad, son situaciones que existen en toda América Latina, ¿no? Eh, pero pues como dices, hay otros que han hecho vecindades, hay otros que han y, y, y aquí yo creo que son todos los elementos que se conjuntaron, ¿no? Y sabes que también yo creo el ángel particular de cada uno de los actores también sumaba a eso, y el ritmo de cada libreto, no sé, son muchos factores. Es complicado. Es muy difícil. Por ejemplo, acá en Brasil, cuando transmite el Chavo, tiene una buenos números. Pero, por ejemplo, cuando tuvía Don Calavera también, y son muy distintos una cosa con otra. Sí, Entonces, no sé si sí. es del guión, hay algo. Y hay nuevos proyectos del grupo Chespirito. Yo sé que tiene una animación del Chavo, otra de Chapulín. Vamos a tener algo diferente, como la bioserie. Sí, esperemos que sí. Yo creo que Chespirito tiene muy buenos personajes con los que se pueden crear nuevos contextos, nuevos entornos, ¿no? No repetir nada de lo que ella hizo, porque imposible. Lo que ella hizo solo lo puede haber hecho él y sus actores, ¿no? Pero, pero con alguno de sus personajes, yo creo que podríamos pensar, ay, si se les ocurre algo, nos dicen. Si se les antoja algo, nos avisan. Este, para ver en qué nuevo contexto se podría situar algún personaje o algo. Yo creo que valdría la pena intentarlo, buscarlo. Y dentro de algunos años se cumplirán 100 años de nacimiento de Chespirito también. Es mucha Sí cosa. es cierto, es del 29.
En 4 años van a ser 100 años. ¡Ah! No había captado eso. Tenemos que pensar en algo diferente, grande, Sí, especial, como Chespirito merece. sí, me parece bien. Empecemos a pensar en esos 100 años, porque además el tiempo vuela. Y Sí. con 4 años apenas nos va a dar tiempo. Muy bien. Y cuando yo platiqué con el casting del Chespirito, yo dijo a ellos que yo pensé que todos ustedes vendrían al Brasil. ¿Tienes planos de visitar Brasil, de conocer Me, en- Brasil? Me encantaría. Algún día voy a ir. Porque además oigo cosas maravillosas. Este, Oigo cosas maravillosas. Sé que hay alguna exposición de Chespirito por allá y que tiene muchísimo éxito y que está padrísima. Roberto fue y me platicó que es una cosa espectacular y entonces me encantaría ir a ver eso y me encantaría ir a conocer. Ah, mira, mira, ok. Ah, qué bien. Sí, me encantaría ir a ver eso, pero claro, no solo eso, me encantaría conocer varias ciudades de Brasil. Yo espero poderlo planear algún día. Y ahí te aviso. Sí, sí, por favor. Quero te dar Sí. um abraço, Paulina. E eu quero saber o que vou fazer en los jueves agora que não tenho la serie. ¿Volverla a ver? Yo me despierto muy temprano porque yo trabajo de las 8 a las 7 de la tarde. Acá en Brasil la serie estrena por las 3 de la mañana. Entonces me despierto muy temprano. Miro la serie, escribo mi libreto para hacer el vídeo. Ahora no voy más teniendo que hacer en los jueves. Sí. Bueno, pues te digo, puedes volver a verla ahora que ya sabes cómo funciona el tiempo de ida y de vuelta, qué cosas ya habían sucedido en Acapulco, puedes empezar a atar cabos y sacar nuevas conclusiones. Eso es verdad, porque cuando salió el episodio 7 yo fiqué, wow. Sí, a ver si nos equivocamos en algo. Ay, la licencia poética. Sí. No, bueno, pues, pero sí, bueno, yo ya, fíjate que este domingo voy a ver a unas amigas que no han visto la serie porque quisieron esperarse Ajá. en vez de verlo cada jueves. Y es una amiga muy querida, un grupito de 4 o 5 personas. Voy a ver un maratón de los 8 capítulos seguidos. Así que esos también pueden ser planes que alguien más haga, así juntarse un día a ver a ver cuál es el efecto diferente después de estarlo viendo una vez por semana, de pronto juntar 3, 4, 5 capítulos o los 8. Pero hay una cosa, no es muy bueno ver con la novia el episodio 7. No es bueno. No es bueno. Yo me divierto mucho con las redes sociales, hacia Sí, las personas hablando de eso, sí, de sí, las sí, novias muy sí, peleando con sus novios por causa de... No, sí. cuando yo asistí el primer episodio, la actriz de Graciela Joven, Macarena, Ujú, estaba tan bonita. Ay, sí. que yo ya tenía... Ay, Chespirito, ¿por qué haces eso? Sí, sí, claro. Sí, preciosa, Macarena, preciosa y maravillosa actriz. Y también Iván, un Ajá. gran actor. Y entonces me parece que hicieron una pareja de Roberto y Graciela jóvenes maravillosa. Bueno, a mí me, me parecieron encantadores. Y Macarena es nieta de Anabel Gutiérrez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y su mamá, Amairanín Gutiérrez, fue compañera mía en el CEA, cuando estudiamos juntas actuación, la mamá de Maca y yo, hace Paulina, muchos años. Muchos. Paulina, quiero agradecerte más. Muchas, muchas gracias por la atención que siempre tuvo conmigo, todo este cariño, por contar sus historias, por poder escuchar todo eso.
es muy gratificante, es muy bonito. Este trabajo de contar la vida de Chespirito, solo son 8 capítulos, pero todo bien. Yo creo que vamos a tener más proyectos. Y bueno, es Sí. eso. Quiero agradecerte mucho, mucho, mucho. Y bueno, yo estoy casi todos los días acá por la página. No sé si algo que te gusta o que no te gusta, pero estoy acá también cuando necesitas de algo, de algún proyecto, de algo que quiera contar. Y es esto, solo te agradecer de todo corazón por la bioserie, por este trabajo que fue tan bonito. Y bueno, por esta charla también, por esta plática que tuvimos, que siempre es muy, muy bueno, muy positivo. No, gracias. Yo te agradezco a ti muchísimo el cariño y el seguimiento y siempre estar presente y apoyando y que sabes que creo que te has dado cuenta que todo lo hacemos de verdad, con mucho amor, con mucho respeto y y pues me encanta que tú y todos tus seguidores están siempre por acá, con muy buena disposición. Y claro, seguimos en contacto. Claro, claro, tengo certeza que vamos a tener muchos proyectos y por 4 años vamos a tener un gran proyecto con los 100 años del Sí, Chespirito. sí, sí, así será, claro. Linda, muchas gracias. Buenas Gracias noches, a ti. muchas gracias. Nos vemos. Bye. Nos vemos.